Bien, vamos a dar inicio a la ayudantía número 1 y en esta primera parte vamos a estar haciendo un repaso de MATLAB, ¿ok? Para los que nunca han visto MATLAB, esta ayudantía les va a servir de mucho. Entonces, comenzamos abriendo MATLAB, ¿ok? Cuando nosotros abrimos MATLAB por primera vez, nos aparece algo como esto, ¿ok? Voy a ir explicando más o menos qué es cada parte. Acá nosotros lo que vemos es un command window, que es una consola, ¿ya? Es una especie de consola que prácticamente la mayoría de lenguajes de programación traen. Y aquí nosotros podemos ejecutar código directamente. ¿Ya? El problema de esta consola es cuando uno escribe algo y presiona Enter, se ejecuta inmediatamente. Por ejemplo, si yo digo 4 más 5 y presiono Enter, de una me ejecuta el código. Entonces no se pueden escribir múltiples líneas, ¿ya? Y eso es una desventaja. Entonces para corregir eso, lo que nosotros podemos hacer es dar aquí en New Script, ¿ok? Y lo que genera es como un bloc de notas. ¿Ya? Entonces ahora nosotros podemos escribir varias líneas de código y luego ejecutar, ¿ya? Entonces, aquí podríamos escribir, por ejemplo, una operación. De hecho, podríamos escribir varias operaciones. Y cuando nosotros ejecutamos, para ejecutar, hacemos clic acá en Run o presionamos F5. Cuando yo lo ejecute por primera vez, me va a pedir que lo guarde. Entonces, lo vamos a guardar como ayudantía. Guardamos el archivo. Y fíjense que cuando yo hago Run, me muestra las dos respuestas. ¿Ok? Me muestra el primer resultado, que es 19, y el segundo resultado, que es 7,2. ¿Ok? Ahora, en MATLAB no es muy común hacer esto. O sea, este warning aparece porque nosotros estamos escribiendo una operación, pero no estamos diciendo explícitamente que queremos verla por consola, ¿ok? MATLAB por defecto siempre muestra los resultados por consola. Si yo quiero decirle que no me los muestre, debo colocar al final punto y coma, ¿ok? Si yo coloco punto y coma al final y presiono Run, ahora no me muestra nada. Ya, también es usual, también se pueden guardar en variables, ¿ok? Pero lo vamos a ir viendo poco a poco. Entonces ahí guardé en variables y ahora sí ejecuto y fíjense que dejó de darme ningún mensaje. Ok, cuando nosotros asignamos resultados a variables, fíjense que aquí se crean las variables en el workspace, en esta ventana de acá. Entonces aquí nosotros tenemos las variables y podemos hacer doble clic y nos aparece una especie de Excel, ¿ok? Entonces, y aquí está el valor de la variable. Por ejemplo, A vale 19 y si se multiplica en B, B vale 7,2. ¿Ya? Esto es muy útil porque aquí nos permite tener una visualización de matrices, ¿ya? O vectores si queremos. ¿Ok? Entonces volvamos al PPT. Entonces las operaciones básicas, ahí están. La operación aritmética básica, tenemos la suma, la diferencia, el producto, la división y el elevado. ¿Ya? El elevado, fíjense que se hace con esta especie de gorrito, ya que es distinto a otros tipos que es distinto a otro lenguaje de programación. Por ejemplo, en Python se hace con un doble asterisco. Aquí se hace con el gorrito directamente. Bien, MATLAB es como un entorno integrado. ¿Ya? O sea, integra varias cosas matemáticas. ¿Ya? Por eso es como el software favorito de matemáticos. ¿Ya? Entonces ya viene con varias funciones por defecto. Por ejemplo, tenemos el valor absoluto, la raíz, tenemos la exponencial, el logaritmo en base 10, las funciones trigonométricas, el factorial, etc. ¿Ok? Entonces, podríamos probar algunas de estas. Por ejemplo, aquí podríamos poner, no sé, abs. Ya vamos a guardarle una variable a y vamos a poner abs de menos 5. Entonces, obviamente esto me debería retornar 5. Ya, ahí está, lo ejecuto y me da 5. O por ejemplo, podríamos calcular la raíz de 4 y esto me debería dar un 2. Ya, y ahí está. Nuevamente, si yo quiero ocultar las respuestas, simplemente agrego el punto y coma y ya no se ven. Y si yo las quiero visualizar, bueno, acá están también en el workspace. Bien. Entonces, ahora hablemos de los formatos. En MATLAB suele usarse como este símbolo E para indicar que esto está elevado a la potencia de 10, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos escribir
el 50.000. En MATLAB podemos escribir 50.000 o también podemos escribir 5E4, ¿ya? Que significa 5 por 10 elevado a 4. O si queremos escribir el 0.00002, podríamos escribir 2E-5, que significa 2 por 10 elevado a menos 5. ¿Ya? Ese es un tipo de formato. Ahora, hablemos de la forma en que muestra MATLAB los resultados. ¿Ok? Acá lo más usado es el short, el long y el bank. ¿Ok? Yo generalmente uso el format long, si es que quiero ver más decimales de lo habitual. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí también, por ejemplo, podríamos usar el RAT, que lo que hace es mostrarnos fracciones. ¿Ok? El formato en fracciones. Entonces, y nosotros volvemos a MATLAB. Entonces, ¿cómo funciona esto del format? Básicamente vamos a ver el número pi, ¿ok? Vamos a decir número pi es igual a pi, ¿ok? Si yo lo ejecuto, fíjense que me entrega 3,14, ¿ya? Eso es porque el formato me lo guardó anteriormente, ¿ya? Pero a usted le debería aparecer más decimales, ¿ok? Entonces voy a poner default, ya. Y ahora sí. Entonces, cuando ustedes ejecuten esto, les va a mostrar el número pi, fíjense, con 4 decimales, ¿ya? Voy a limpiar la consola. Para limpiar la consola pueden hacer CLC, ¿ok? Y dan enter. ¿Ya? Entonces, fíjense, cuando yo ejecuto me da el número pi con 4 decimales. Esto es por default, ¿ya? Pero yo puedo decir format long y lo que va a hacer es mostrarme 15 decimales. Entonces voy a ejecutar y fíjense que ahora muestra 15 decimales. Y todos los resultados ahora van a estar con 15 decimales. También puedo usar short y lo ejecuto y me muestra 4 decimales, ¿ok? También puedo usar bank para mostrar solamente 2 decimales. Entonces ejecuto, me muestra 2. O podría usar el otro formato, que no me acuerdo cómo se llamaba. RAT, ¿ok? El formato RAT, lo voy a mostrar aquí. El formato RAT para ir a fracciones. Entonces, si yo pongo RAT, ya, fíjense que me aproxima el número pi como 355 dividido en 113, ¿ok? Entonces, generalmente uno trabaja en long porque quiere visualizar más decimales, ¿ok? Pero, obviamente pueden trabajar en short también, ¿ya? Ya, short me parece que es lo mismo que default. Ya, si nosotros vamos al PPT, acá están los como formalmente escritos qué es lo que es cada cosa, ¿ya? Y a veces se considera notación científica, etcétera, ¿ok? Bien, sigamos. Bueno, para asignar variables hay algunas consideraciones típicas, ¿no? Por ejemplo, los nombres de las variables deben comenzar con una letra y pueden tener hasta 31 caracteres, que pueden ser números, letras, guiones y subrayado, ¿ya? Por ejemplo, por eso acá yo en MATLAB puse número y un bajo pi, ¿ok? Es aceptado. Bien, MATLAB también diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Así, la variable a mayúscula es distinta de la variable a minúscula. Ok, entonces eso lo podemos probar al tiro. Entonces, por ejemplo, si nosotros acá queremos poner a es igual a 5 y después a es igual a, no sé, 4, estos dos números van a ser distintos. ¿Ok? Si se dan cuenta, MATLAB distingue entre mayúscula y minúscula. ¿Ya? Eso no pasa en otros lenguajes. Bien. Los nombres de las variables, esto es obvio, ¿no? No pueden coincidir con palabras reservadas, por ejemplo, como seno, coseno, sqrt, etc. Y no están permitidos los espacios entre caracteres, ¿ok? No puedo escribir una variable y de entre medio ponerle un espacio. ¿Ya? Ahora, hay variables predefinidas, por ejemplo, el número pi, ans, que representa el valor calculado de una expresión, que es lo que hemos estado viendo, que dice, la respuesta generalmente es ans igual a algo. Eps es la diferencia, es la más pequeña diferencia entre dos números. ¿Ya? Por ejemplo, si nosotros vamos acá y ponemos eps acá, nos dice que es 2.22 por 10 elevado a menos 16, ¿ok? Por ejemplo, si nosotros ponemos i o j, eso es la representación del número complejo. Entonces, por ejemplo, si vamos a MATLAB, y aquí ponemos una i,
me devuelve el número complejo 0 más 1i, ¿no? Si pongo j, también. ¿Ya? Tenemos infinito, que representa obviamente el número infinito. Y nan dice que no es un número resultado de una expresión indefinida. Por ejemplo, al dividir 0 entre 0. ¿Ya? Entonces, bueno, no estábamos teniendo el ahí sí. Entonces, el infinito representa el infinito y nan no es un número, resulta lo que dije recién. ¿Ok? Entonces, si vamos a MATLAB y, por ejemplo, dividimos 1 dividido entre 0, me tira infinito. Y si ahora yo hago 0 dividido en 0, me tira nan, ¿ok? Eso es como importante para saber los tipos de errores o cuando aparecen estas expresiones, ¿no? Bien. Bien, ahora hablemos de los vectores. Ya, este es un tópico súper importante. Entonces, en MATLAB podríamos decir que básicamente todo es una matriz, ¿ya? Y los vectores básicamente es una matriz de una fila con varias columnas, como sería el caso de un vector fila, o una matriz, llamémosla así, de una columna, pero de varias filas, ¿ok? Entonces podemos tener vectores de tipo fila o vectores de tipo columna. Ya en el curso vamos a estar trabajando con los dos, ¿ok? Ahora, también podemos hacer la traspuesta de un vector con esta comilla, por así decirlo. Entonces, por ejemplo, un vector fila lo podemos transformar a un vector columna mediante esta operación, que es la transpuesta, ¿ok? Entonces, si volvemos a MATLAB, ya, entonces, ¿cómo escribimos un vector? ¿Ok? Los vectores se escriben de esta forma. Por ejemplo, vector igual a, y entre este símbolo como de corchetes, por ejemplo, voy a hacer un vector filas. Entonces voy a escribir 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Si yo lo ejecuto, me entrega el vector 1, 2, 3, 4. Estos valores de acá yo también los puedo separar con una coma. Entonces, por ejemplo, si aquí yo pongo vector 2 y pongo comas acá, va a ser lo mismo que arriba. ¿Ok? ¿Ya? Si se dan cuenta es lo mismo. Este y este son lo mismo. ¿Ya? Entonces yo puedo separar los valores con un espacio o con una coma. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero hacer un vector de columnas? Ok, entonces un vector de columnas lo podemos representar de esta forma. Vector, voy a poner 3 igual a, y voy a escribir los mismos números, pero para yo decirle que estén en columnas, tengo que agregar un punto y coma, ¿ok? Entre medio, ¿ya? Y esto es como decir un salto de línea, ¿no? ¿Ya? Entonces, si yo aprieto, bueno, si aprieto Run, fíjense que me arma el vector hacia abajo, ¿ok? Como un vector columna. También lo puedo escribir de otra forma, que es esta, que es poner 1, Enter, 2, Enter, 3, Enter, 4, ¿ok? Ya, también lo puedo escribir así, de esta forma. Entonces si aprieto Run, fíjense que ahí está el vector 3, que es este de acá, y ahí está el vector 4, que es lo mismo, que sería ese, ¿ya? ¿Cuál forma es más cómoda de escribirlo? Obviamente esta de acá, vector 3, ¿no? Porque escribir esto te hace como usar muchas líneas de código, ¿ya? Entonces ahí tendríamos los vectores. Bien. Ay, se me olvidó ver lo que es la traspuesta, ¿cierto? Entonces, la traspuesta de un vector se puede usar, bueno, la traspuesta en general en una matriz es intercambiar las filas por columnas, ¿ok? Entonces, para un vector va a ser lo mismo. Por ejemplo, si este es el vector 1, 2, 3, 4, ya voy a limpiar la consola. Si el vector es 1, 2, 3, 4 y yo quiero hacerle un vector columnas, simplemente lo que digo es que al vector, este que está aquí, a este vector le voy a aplicar una traspuesta. Entonces, a este vector le aplico una comilla al final, ¿ya? Este simbolito, y eso significa que a este vector lo estoy haciendo traspuesto. Se aplico, hago correr el programa y fíjense que ahora el vector columnas ahora es hacia abajo, ¿no? 1, 2, 3, 4. Bien, entonces, bien, operaciones con los vectores, tenemos suma de vectores, producto de un escalar con un vector y suma de escalar con vector, etcétera, ¿no? Eso es evidente. Entonces vamos a hacer algunas operaciones para que veamos. Por ejemplo, si yo quiero sumar este vector con un número, por ejemplo,
más 5, lo que va a ocurrir es que este 5 se le va a sumar a cada elemento. Fíjense que 1 más 5 me dio 6. 2 más 5 me dio el 7, el 8 y el 9. Y así sucesivamente, ¿no? Ahora, yo también puedo sumar vectores. Por ejemplo, este vector más este otro vector. Y voy a cambiar ligeramente los números. Entonces esta sería una suma de dos vectores. ¿Ya? ¿Ok? Se suma componente a componente. Entonces 1 más 5, después 2 más 6, 8 más 3, 4 más 9. ¿Ok? También puedo hacer la multiplicación de un escalar por un vector. En este caso, por ejemplo, yo quiero multiplicar todo esto por 2. Entonces 2 por el vector. Y ahí me da el doble, ¿cierto? 2, 4, 6 y 8. Ahora, bueno, esas serían como las operaciones básicas. ¿Ya? Por ejemplo, veamos qué pasa si yo intento dividir un número con un vector. Ya, fíjense que me tira error. No puedo hacer eso. ¿Ya? También puedo restar también. Puedo restarle un número, por ejemplo, restémosle 10. Y igual que la suma, ¿cierto? A cada elemento le resta 10. ¿Ok? Ahora, también podría elevar a 2. ¿Ya? Y en este caso me tira error. Pero luego vamos a estar viendo que si yo agrego un punto acá, es como si yo operara cada elemento. Entonces, cada elemento se va a elevar a 2. ¿Ok? Ya lo vamos a ver eso en detalle. Pero bueno, por ahora estamos bien. Entonces, sigamos. Bien, entonces ahora vamos a ver cómo generar vectores con espacio constante, ¿ok? Este A de matriz se me fue ya. No debería aparecer aquí. Entonces, vector con espaciado constante, perdón. Entonces, tenemos estas dos formas de escribir un vector, ¿ya? Con un espaciado constante. Entonces, vamos a ir al MATLAB para ver estas dos formas. Entonces, digamos que yo quiero hacer un vector, por ejemplo, vector. Digamos que yo quiero hacer un vector que sea de esta forma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, por ejemplo. Ya, lo podría hacer así, manual, ¿cierto? Pero yo puedo hacer lo siguiente. Puedo decir que el vector sea, y mucha atención acá, quiero que parte en 1, ¿ok? Y que termine en 10. Y aquí entre medio va el delta, ¿ok? Es decir, el espaciado que yo quiero. En este caso, el espaciado entre cada número es 1, ¿cierto? Porque de 3 para llegar a 4 es 1, de 4 para llegar a 5 es 1. Entonces, con saltos de 1. Esto es como los saltos, ¿no? Este es el inicio, este es el final y este es el delta que va a haber entre cada número. Entonces, si yo aplico play, voy a ponerle vector b. Voy a poner b acá. Y aquí le voy a poner a. Entonces, en principio estos dos vectores deberían ser lo mismo. Y efectivamente, el vector a es de 1 hasta 10 y el vector b de 1 hasta 10. Ahora, yo puedo cambiar este delta, ¿cierto? Por ejemplo, quiero que sea de 0,5. Entonces voy a ir desde 1 hasta 10, pero entre cada número va a haber un espaciado de 0,5. Entonces, aplico play. Y fíjense que ahora hace 1, 1, 5, 2, 2, 5, 3, 3, 5, hasta llegar a 10. ¿Ok? Y fíjense que por lo mismo, ahora hay 19 elementos. ¿Ok? Si yo quiero calcular el largo de un vector, puedo usar la función length. ¿Ok? Por ejemplo, length b. ¿Ya? Largo. Entonces, fíjense que el largo es 19. Es decir, hay 19 elementos en este vector. ¿Ya? Ahora, esto es muy útil, esto de desde 1 hasta 10 con saltos de 0,5, porque esto me permite crear particiones. Lo vamos a ver mucho en derivadas e integrales. Por ejemplo, si yo quiero ir de 1 a 10, yo puedo hacer un espaciado de 0,01 y esto sirve mucho, por ejemplo, para integrar. ¿Ya? Por ejemplo, yo quiero integrar una función entre 1 y 10 y quiero que la aproximación sea buena, entonces el delta debiera procurar que sea bien pequeño, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo voy de 1 a 10 con espaciado de 0,01, son 901 elementos los que estoy considerando. Es decir, estaría considerando 901 rectángulos que al sumarlo me va a dar el área bajo la curva, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, bueno, volvamos al PPT. Y la otra forma es con linspace. ¿Ya? Al igual que arriba, nosotros damos el vector inicial, el vector final, coma, y aquí agregamos la cantidad de valores que queremos.
En el otro, acá en el de arriba, en el con dos puntitos, acá especificamos el espaciado que hay entre vectores. En linspace nosotros decimos cuánta cantidad de vectores queremos. Entonces la otra forma es el linspace. Entonces voy a usar linspace. Y aquí digo, voy a ir de 1 hasta 10. Fíjense que acá me está diciendo ¿ya? X1, X2 y aquí el N. Entonces, por ejemplo, quiero 100 elementos. Esto lo voy a ocultar por ahora. Hago play. Voy a limpiar eso, sí. Y ahora sí. Entonces, fíjense que ahora voy desde 1 hasta 10 y el largo es 100. ¿Ya? Si yo hago length de A, me va a dar 100, ¿ok? Entonces yo aquí, por ejemplo, puedo decir, quiero 20 valores. Entonces voy desde 1 hasta 10, pero son 20 valores. Y fíjense que el espaciado lo genera automáticamente, ¿ya? Entre cada, y es un espaciado constante, ¿ok? Entonces estas dos cosas son muy útiles, ¿ok? Y las vamos a usar durante todo el curso, que es crear vectores de esta forma y vectores de esta forma, ¿ok? Porque acá controlamos la cantidad de valores que queremos. Y aquí controlamos el espaciado, ¿ok? Entonces estas dos formas muy útiles. Y el largo también lo vamos a usar, ¿ya? Bien, volvamos al PPT. Bien, ahora, ¿cómo se hace el producto punto o escalar entre dos vectores? ¿Ya? MATLAB, de forma por default, si nosotros multiplicamos un vector filas por un vector columnas, va a ser automáticamente el producto escalar. ¿Ya? Ahora, si nosotros tenemos todos los vectores escritos como vectores filas o vectores columnas, y nosotros queremos hacer el producto punto o escalar, y no queremos hacer la transformación, ¿cierto? De dejar uno en fila y otro en columna, nosotros podemos usar la función dot, ¿ok? Entonces aquí especificamos los dos vectores en el fondo. Entonces vamos a ver un ejemplo. Digamos que tenemos el vector A, que es 1, 2, 3, y el vector B, que es 2, 3, 4. Ahí están los dos vectores. Entonces yo quiero hacer producto punto, entonces producto punto va a ser igual a dot, y aquí escribimos A, B. ¿Ok? Y fíjense que el producto punto es 20. Ya recuerden que el producto punto es multiplicar elemento a elemento y sumarlos. Entonces sería 1 por 2 más 2 por 3 más 3 por 4. ¿Ok? Entonces en general vamos a dar dot. ¿Ya? Ahora, ustedes si multiplican estos dos vectores, fíjense, A por B, me tira un error, ¿cierto? Porque no puedo multiplicar vectores. Ya tengo que especificar si es que es un producto punto. Entonces, como les dije, si ustedes quieren multiplicar, por defecto, MATLAB hace el producto punto cuando tengo un vector fila y el otro es el vector columna. Entonces, por ejemplo, el B que está aquí lo voy a hacer transpuesto, es decir, lo voy a pasar a un vector columna. Entonces, agrego ese apóstrofe ahí. Y fíjense que ahora el vector está así, el vector A está en un tipo de vector fila y ahora el B es tipo de columna. Entonces, ahora sí yo puedo multiplicarlos y me va a dar el producto punto. Entonces, A por B ahora sí me da 20. ¿Ok? Entonces estas son dos formas de hacer el producto punto, ¿ok? Bien. Bien, ahora vamos a ver vectores útiles que son predefinidos, ¿ok? Podemos hacer un vector de ceros y un vector de unos, ¿ok? Entonces, ¿cómo funciona esto? Entonces, por ejemplo, nosotros creamos un vector de puros 1. Entonces pues decimos A es igual a un vector de ones. Ahora tenemos que especificar la dimensión de este vector. Entonces, esto sirve para matrices también. Por eso se tiene que especificar la dimensión. Entonces yo quiero que sea una fila y 10 columnas, ¿ok? Una fila con 10 columnas y de puros unos, ¿ok? Así se interpreta esto. Entonces ahí está. Una pura fila y 10 columnas. Ahora, si yo quiero un vector columnas, se imaginarán que es prácticamente lo mismo, solamente que ahora yo quiero 10 filas, coma, y una sola columna. ¿Ya? Y como es ones, va a ser de puros unos. Entonces fíjense que ahora lo da verticalmente. Al igual que ones, existe ceros, ¿ok? Que va a ser un vector de puros ceros. Ahí está. También súper útil cuando nosotros queremos hacer vectores vacíos e ir ingresándole valores. Ok, esto sí o sí se va a usar durante el curso. Bien, ahora vamos a ver las operaciones por elemento. Entonces, cuando nosotros agregamos un punto a las operaciones, lo que estamos diciendo es que, por ejemplo, si quiero hacer A punto
elevado a b, va a tomar los elementos de A y los va a elevar a cada elemento de B, ¿ya? O por ejemplo, si hacemos A punto dividido B, va a tomar cada elemento de A y lo va a dividir con cada elemento del vector B. O el A punto producto va a multiplicar cada elemento entre sí y los va a guardar en el vector, ¿ok? Entonces, las operaciones por elemento es básicamente multiplicar, dividir, elevar, pero elemento con elemento. Entonces, si nosotros vamos al MATLAB, por ejemplo, tenemos un vector que sea 1, 2, 3 y tengo un vector B que sea, no sé, 2, 4, 6. Entonces, y yo quiero dividir, yo quiero hacer 1 dividido 2, 2 dividido 4, 3 dividido 6 y guardarlos en un vector. Entonces tengo que hacer A punto B, A punto dividido la operación B. ¿Ok? Entonces ese punto indica que es elemento por elemento. Entonces fíjense que cuando yo hago esa división me da 0,5, 0,5 y 0,5, ¿no? 1 dividido 2, 0,5, 2 dividido 4, 0,5, 3 dividido 6, 0,5. Así como puedo dividir, también puedo multiplicar. Entonces esto sería 1 por 2, 2 por 4, 3 por 6. Ahí está, 2, 8, 18. También puedo elevar. Entonces esto sería 1 elevado a 2, 2 elevado a 4 y 3 elevado a 6. Y se guardan como vectores. ¿Ok? Entonces estas operaciones punto también súper útiles y las vamos a estar usando durante todo el curso. Bien, volvamos. Ya, hay algunas funciones que vienen predefinidas que son útiles para aplicarse en vectores. Por ejemplo, las que están acá, ¿no? Sum U lo que hace es sumar todos los elementos de un vector. Sort ordena. Por ejemplo, el dot, ya lo vimos, el producto punto. El producto cruz se hace con cross, ¿ok? Escribimos cross U, B y ahí calcula el producto cruz o vectorial. Para sacar la norma de un vector se usa norm. Prod lo que hace es retornar la multiplicación de los elementos entre sí. Es como un sum, pero en vez de sum es multiplicar. Y bueno, el largo, ¿cierto? Que ya lo vimos, que es para ver el número de elementos que tiene un vector. ¿Ok? Bien, y con eso estaríamos cerrando con vectores. Ya, entonces ahora vamos a ver matrices. Entonces, bueno, para recordar, así es una matriz en general. Entonces, hay matrices predefinidas. ¿Ya? Bueno, primero vamos a ver cómo se escribe una matriz. Entonces, volvamos acá. Entonces, una matriz, voy a borrar aquí. Una matriz se escribe de esta forma. Nosotros, por ejemplo, quiero hacer una matriz de 3 por 3. Entonces voy a hacer 1, 3, Enter, 2, 3, a ver, 4, 5, 6, Enter, 7, 8, 9. Entonces, esta es la forma intuitiva de hacer una matriz. Entonces, y fíjense que me lo guarda como una matriz. ¿Ya? Y si voy al workspace, aquí está A, hago clic derecho, es una matriz, ¿cierto? Ya, por ejemplo, otra cosa. Si se dan cuenta, el workspace hay muchas variables que ya ni siquiera estoy usando. Entonces, si yo quiero limpiar el workspace, tengo que escribir clear all. Y con esto estoy limpiando toda la memoria. Entonces doy un enter y fíjense que ahora se eliminó el workspace. ¿Ok? CLC, recuerden que era para limpiar la consola. ¿Ya? Y hay otro comando que vamos a usar bastante que es close, que es para cerrar las ventanas. ¿Ya? Esto se usa generalmente cuando uno hace gráficos. Entonces uno cuando escribe un programa en MATLAB generalmente pone CLC, clear, all y luego pone close, all. ¿Ok? Ya, el clear me parece que ya no es necesario poner all. Entonces se puede usar clear nomás. Entonces, estos tres comandos generalmente se ponen al inicio de un programa, que es para limpiar todo, ¿ok? Se limpia todo y luego se ejecuta, ¿ya? Entonces, lo vamos a dejar ahí. Bien, entonces esta es la forma de escribir una matriz. Ahora, si se dan cuenta, esta forma, al igual que en un vector, ocupa mucha línea de código. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es ahorrarnos estos enters con punto y coma. Entonces, aquí podemos poner punto y coma y borramos el enter. Acá ponemos un punto y coma y nos ahorramos el enter. Entonces, fíjense que es lo mismo. Ahora, estas comas, recuerden que cuando vimos vectores también se pueden eliminar, ¿cierto? Y yo puedo separar los elementos con un espacio.
Entonces yo puedo escribir así la matriz. ¿Ok? En lo personal, esta es la forma que yo prefiero de escribir una matriz. ¿Ok? Es como la más limpia y la que se ve más bonita, ¿no? Bien, así se escribe una matriz. Bien, ahora veamos las matrices predefinidas, que es básicamente lo mismo que los vectores. Entonces podemos hacer una matriz de ceros, ceros. Y aquí simplemente ahora tenemos que especificar la dimensión que queremos de la matriz. Por ejemplo, quiero una matriz de 3 por 4. Se va a crear una matriz de puros ceros de 3 por 4. Al igual que ceros, también puedo crear una matriz de unos. Entonces puedo hacer una matriz de 5 por 7 de puros unos. Ahí está. ¿Ok? Bien. Y también aquí se agrega una nueva que es I o ella, ¿no? Y lo que hace es una matriz identidad, ¿ya? De dimensión n por n. Entonces aquí tengo que especificar la dimensión, por ejemplo 5 o 4. Y lo que va a hacer es una matriz identidad, es decir, con puros ceros y en la diagonal principal puros unos. Y cuando yo digo 4, quiere decir que la matriz va a ser de 4 por 4. Entonces voy a ejecutar para que vean. Ahí está. Una matriz de 4 por 4 con la diagonal principal con puros unos. También yo puedo especificar otra dimensión, ¿ya? Por ejemplo 5,6. ¿Ya? Y lo que va a hacer es, a partir de esta esquina, va a generar los unos hacia abajo. ¿Ok? No es muy usado, en verdad, porque la idea de esto es construir la matriz identidad. Entonces, por ejemplo, la matriz de identidad de 3 es una matriz de este estilo, ¿no? También muy usada. Bien, volvamos al PPT. Entonces ahí ya vimos, bueno, me falta diag y diag b, k. ¿Ya? Y eso lo vamos a hacer con este ejemplo. Entonces, el desafío es hacer esta matriz. ¿Ok? Fíjense que en la diagonal principal hay puros cuatros. Entonces, lo primero que podríamos hacer es crear una matriz Y de 4, me parece que era, y multiplicarla por 4 afuera. Voy a borrar esto. Entonces, con eso estoy generando una matriz que tiene en la diagonal principal puros cuatros. ¿Ya? Voy a volver al PPT para verla. Ah, es de 5 por 5. Ok. Entonces aquí me faltó un 5. Ahora sí, ahí está. Y ahora la pregunta es, ¿cómo genero los menos uno arriba y abajo? ¿Ok? Entonces, para eso, lo que nosotros podemos hacer es usar el diag. ¿Ok? El diag. Entonces, por ejemplo, voy a comentar esto. Bueno, voy a ocultarlo. Entonces, ¿qué es el diag? Entonces, el diag, voy a borrar esto aquí. El diag, por ejemplo, yo aquí lo que hago es escribir un vector, ¿ok? Por ejemplo, 1, 3, 4. Ejecuto. Bueno, aquí no escribo un vector como tal. El vector recuerden que tiene que ir entre corchetes. Ahí está. Entonces, diag lo que necesita acá adentro es un vector. Y ese vector lo que va a hacer es, va a ser la diagonal principal, ¿ok? Por ejemplo, si yo escribo un vector de 3 valores, va a ser una matriz de 3 por 3 y con la diagonal principal va a estar el vector. Entonces, 1, 3, 4. Entonces, acá yo lo que puedo hacer es escribir el- un vector que tenga menos unos, por ejemplo. Entonces sería menos 1 acá, menos 1 acá, menos 1 acá. ¿Ok? Ahora, el problema es que está en la diagonal principal y yo lo quiero arriba o abajo, ¿cierto? Entonces, para eso acá yo puedo darle otro argumento, ¿ok? Que es este valor k. Entonces, si yo digo, por ejemplo, 1 va a estar por sobre la diagonal principal. Fíjense. Fíjense que la escribo arriba. Si yo le digo menos 1 va a estar por debajo de la diagonal principal. ¿Ok? Fíjense que ahora lo escribió abajo. ¿Ya? Entonces acá lo que puedo hacer es hacer básicamente esto. Ahora, fíjense que este vector yo lo puedo hacer con ones, ¿cierto? Entonces esto yo lo puedo hacer con ones, que sea una fila y 4 columnas, por ejemplo. Y como es menos 1, entonces pongo menos 1 por. ¿Ok? Y fíjense que va a ser lo mismo. Ya, entonces esto yo se lo voy a sumar a lo que está acá arriba. Entonces lo voy a sumar acá. Y la dimensión es 5. Entonces, run. Ya, y aquí tiro error.
Ok, me está diciendo que el tamaño no es compatible. Ya, y ahora sí. Ya, ahí está. Ya, entonces había que bajarle una dimensión porque si es 5 acá, es como si todos estos cuatros o la diagonal principal quedara arriba. Entonces hay un espacio que no se va a poder asignar, ¿ok? Entonces tiene que ser 4, ¿por qué? Porque aquí hay uno, 2, 3, 4. Ya, o sea, la diagonal principal tiene 5 elementos, pero la diagonal inferior tiene 4. Y luego la otra diagonal tiene 3. Entonces si yo quiero agregar, por ejemplo, acá números, por ejemplo, un 2, tendría que poner más diag. Por ejemplo, quiero agregar un 2 o no sé, un 2, 3, 4. Y aquí tengo que poner ahora menos 2, ¿cierto? Porque ahora la del medio, es como decir que estoy en cero, ¿ok? Menos uno es la diagonal inmediatamente inferior. Entonces, para yo poner acá valores, tengo que decir menos 2. Entonces, ahí está, 2, 3 y 4. ¿Ok? Bien. Pero el ejercicio, ¿cierto? Terminaba con, bueno, me falta lo de arriba, entonces simplemente sumo lo mismo, pero ahora le pongo 1 para que quede por arriba. Y ahí estaría el ejercicio resuelto, ¿no? Ahí estaría resuelto, me parece. Bien, entonces así funciona Diag, ¿ya? Quizá ahora no se ve muy bien la utilidad de Diag, pero es muy útil cuando uno empieza a resolver ecuaciones, por ejemplo, diferenciales. Aparecen sistemas de ecuaciones, ¿ok? Y los sistemas de ecuaciones generalmente tienen un patrón, como de este estilo, ¿ya? Entonces, los sistemas de ecuaciones lineales, por ejemplo, tienen un patrón. Entonces, uno no tiene que estar escribiendo uno por uno, ¿cierto? No puedo estar ingresando el menos uno por uno dentro de la matriz, sino que es mucho más fácil usar estas funciones predefinidas, ¿no? Para insertar diagonales directamente. ¿Ya? Entonces, esta sería una forma de hacerlo, ¿ya? De hecho, aquí yo podría crear un vector, por ejemplo, vector unos, que sea menos uno por ones de uno a 4. Y acá en vez de usar esto, poner unos simplemente. ¿Ya? Y así va a quedar más ordenado y más entendible, ¿no? Y ahí me da el mismo resultado. Bien. Y bueno, al igual que un vector, la traspuesta de una matriz básicamente es intercambiar las filas por las columnas. Entonces, esta fila que está acá, ahora va a ser la columna de acá. Esta segunda fila, ahora va a ser la segunda columna. Y así sucesivamente. ¿Ok? Y nuevamente se hace con ese como apóstrofe, ¿no? Esa coma que está arriba. Bien, ahora vamos a ver cómo acceder a los elementos de una matriz. Entonces, vamos a ver este ejemplo. Bueno, voy a dar otro ejemplo mejor. Entonces, digamos que tengo una matriz A. Por ejemplo, vamos a hacer la de 4 por 4. Ya, ahí está. Entonces, ¿cómo yo puedo acceder a los elementos de una matriz? Para acceder a los elementos de una matriz, lo que tengo que hacer es escribir mi matriz y en paréntesis especificar la posición que yo quiero extraer, ¿no? En este caso me está diciendo que escriba primero la fila y luego la columna. Entonces, por ejemplo, yo quiero acceder a este 4 de acá. Fíjense que ese 4 está en la primera fila y en la 1, 2, 3, cuarta columna. Entonces sería 1,4. Si ejecuto, ahí está el 4 extraído, ¿no? Si quiero acceder al 78, entonces sería 1, 2, 3, cuarta fila, 1, 2, tercera columna. Entonces sería 4,3. Y ahí está el 78, ¿ok? Ahora, yo puedo acceder, por ejemplo, a todos los elementos de una fila o a todos los elementos de una columna, ¿ok? Por ejemplo, quiero acceder a toda esta fila. Entonces, yo sé que esta es la fila 2, sería 2, pero las columnas yo las quiero todas, ¿cierto? Quiero todas las columnas. Entonces, para decirle que quiero todas las columnas, yo hago o escribo 2 puntos. Y con 2 puntos estoy diciendo que quiero extraer toda la columna. Entonces también puedo extraer filas. Por ejemplo, quiero esta fila, la tercera fila, ¿ya? Perdón, la tercera columna completa, ¿ya? La tercera columna completa. Entonces digo que quiero todas las filas, coma, la tercera columna. Y ahí la extraigo, ¿ok? Ahora, también puedo acceder a rangos de valores, ¿ya? Por ejemplo, yo quiero acceder a este rango de valores, ¿no?
Entonces yo sé que este rango de 78 y 2 está en la cuarta fila y el 78 y el 2 corresponde a ir desde la posición 1, 2, 3, desde la posición 3 hasta la 4. Entonces aquí yo escribo 3, 2 puntos, 4. Aquí estoy diciendo que voy desde la posición 3 hasta la posición 4. Doy play y fíjense que ahora me extrae esos dos números. ¿Ok? Por ejemplo, si quiero esto, sería la segunda fila y voy desde la columna 2 hasta la 4. Entonces aquí digo 2 hasta 4. Ahí está. También se puede decir que el último valor es el final, ¿cierto? Por ejemplo, yo puedo decir voy desde 2, aquí voy desde 2 hasta el final. Entonces en vez de escribir 4, yo puedo escribir end como final. Y el resultado va a ser lo mismo. ¿Ok? Ya, eso es como para acceder al elemento de una matriz. ¿Ya? Con eso ya estaríamos listos. Bueno, y por último, antes de irme, se me olvidó ver una cosa súper importante que es el comando size, ¿ok? O size. Este comando sirve para obtener la dimensión de una matriz. Entonces, por ejemplo, si yo quiero obtener la dimensión de A, pongo size A y veamos qué es lo que me devuelve. Voy a ocultar lo demás. Fíjense que me devuelve 4, 4. ¿Ya? Esto quiere decir que la matriz A tiene dimensión 4,4, es decir, hay 4 filas y 4 columnas. Entonces, normalmente esto, si se dan cuenta, es un vector. ¿Ya? O sea, si yo esto lo guardara en una variable, por ejemplo C, ¿ya? Y abro C acá, fíjense que es un vector que tiene, que es un vector 4,4. ¿Ya? Entonces, para eso sirve el size, ¿no? Para extraer la cantidad de filas y la cantidad de columnas que tiene una matriz. ¿Ya? Generalmente también esto se puede guardar de esta forma, ¿ya? Col y row, ¿ya? O columna, no, perdón, fila, columna. Ya, voy a ejecutar. Ya, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? Como size de A es un vector que es 4,4, lo que estoy diciendo es que el primer elemento del vector 4,4 se asigna a fila y el segundo elemento se asigna a columna. Entonces, lo que obtengo como resultado es que fila va a ser igual a 4 y columna va a ser igual a 4. ¿Ok? Eso es como lo que obtengo. Ya, esto es como otra forma de extraer varios elementos por separado, ¿no? Aquí estaría extrayendo el elemento por separado. ¿Ya? Ahora, generalmente me parece que quise poner una coma, ¿ya? Por eso me está marcando el warning. Entonces, así sería como la forma correcta de escribirlo. Entonces, ahí está fila 4 y columna 4. Esto es para si es que yo los quiero tener separados, ¿ok? O sea, si yo quiero tener la fila o el número de filas de A en una variable separado y el número de columnas de esta misma matriz de forma separada, lo escribo así, ¿ok? Y extraigo en una variable que se llama fila el número de filas y en otra que se llama columna, el número de columnas. ¿Ya? Pero si quiero extraer el vector, simplemente le pongo un nombre de variable, ¿no? Un nombre cualquiera y me va a extraer el vector 4, 4, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si yo quiero acceder a la cantidad de filas, podría poner fila igual a nombre y aquí pongo 1, ¿ok? Entonces con eso estaría accediendo al primer elemento del vector, ¿ya? Y ahora que lo pienso, también se me olvidó decir eso, ¿no? Pero como es como obvio porque recuerden que el vector es algo así. Entonces para acceder a los elementos del vector, eso es lo que se me había olvidado. Yo puedo decir vector, paréntesis, y la posición. Por ejemplo, quiero el 45, posición 1, 2, 3. ¿Ya? Y ahí me da el 45. Eh, entonces funciona casi igual que una matriz, ¿no? Si yo acá digo la dimensión, o sea, la posición, me va a devolver el valor. ¿Ya? Entonces, y esto lo puedo asignar a otra variable, por ejemplo, no sé, resultado. Entonces ahora el resultado va a ser igual a 45. ¿Ya? Ya, entonces para finalizar vamos a ver algunas operaciones con las matrices, ¿no? Operaciones típicas. Por ejemplo, la suma de matrices se hace elemento
con elemento. Entonces, si yo quiero sumar una matriz A con una matriz B, ya básicamente simplemente digo A más B y lo que va a hacer es sumar elemento con elemento. ¿Ok? En MATLAB se escribe tal cual, ¿no? Hacemos la matriz A, luego la matriz B y la sumamos. Ya no hay mucho misterio en eso. Con respecto al producto cruz, perdón, el producto de matrices simplemente se hace con el mismo símbolo del producto, ¿ok? Y lo que va a ser la operación del producto de matrices. Es decir, va a tomar esta fila y la va a multiplicar por cada elemento de esta columna y así arma el primer elemento. Luego el segundo va a ser esta misma fila pero con la segunda columna. Luego estos elementos de acá o esta posición, ¿no? La va a hacer con la segunda fila, primera columna y luego segunda fila, segunda columna. ¿Ok? Recuerden que para el producto de matrices es importante que las matrices coincidan el número de filas con el número de columnas de la otra matriz. ¿Ok? O si no, no se puede realizar el producto de matrices. También tenemos, por ejemplo, el producto de un escalar por una matriz. Básicamente tenemos una matriz y la multiplicamos por un número y cada elemento de la matriz se va a multiplicar por dicho número. Y al igual que en vectores, como teníamos elementos o operaciones por elemento, aquí también podemos hacer operaciones para cada elemento. Ya, por ejemplo, si yo quiero multiplicar la matriz A con la matriz B, pero elemento por elemento, yo puedo escribir A punto asterisco B, ¿ok? Y lo que va a hacer es multiplicar elemento con elemento. También los puedo dividir. Y también, por ejemplo, el valor, la matriz A punto elevado a un número n, y se le va a elevar cada elemento de la matriz A ese número n, ¿ok? Estas operaciones puntos finalmente son muy importantes o muy potentes porque uno quiere, uno para hacer estas operaciones normalmente lo que hace es un ciclo for, ¿cierto? En cualquier otro lenguaje, uno lo que tendría que hacer sería un ciclo for y de hecho dos ciclos for, ¿no? Para ir elemento por elemento, ¿cierto? Iterando de la matriz y ir modificándolo, multiplicando por un escalar, etcétera. Entonces, este producto punto nos ahorra bastante trabajo, ¿no? En vez de estar iterando o haciendo ciclos for que lo único que hacen es hacer que el código sea más lento, ¿ya? O más gasto computacional, podemos usar este tipo de operador, ¿no? Y bueno, con eso concluye, ¿no? La ayudantía del repaso 1. Vamos a ir a MATLAB para ver los últimos ejemplos. Entonces, por ejemplo, yo creo que cada de estos elementos los quiero multiplicar por una constante, ¿no? Entonces, por ejemplo, podría ser 10 por A y lo que va a hacer es cada elemento multiplicarlo por 10, ¿ya? También lo que puedo hacer es decir A punto por 10, que es lo mismo, ¿no? Cada elemento de A lo voy a multiplicar por 10, ¿ya? Y fíjense que me da lo mismo. Sí, me da exactamente lo mismo, ¿ya? También, pero la gracia de este punto no es multiplicar por un escalar, ¿no? Por ejemplo, dividir, aunque sería lo mismo que multiplicar, ¿cierto? Sería lo mismo que decir A por una constante, sería lo mismo que dividir, ¿no? Porque aplico la inversa, ¿no? 1 dividido 10, por ejemplo. Si quiero dividir entre 10, digo constante por la matriz, ¿no? Entonces, la gracia del punto es que yo puedo operar con otras matrices, ¿ya? O puedo elevar, ¿no? El elevar no se puede hacer con una constante, ¿cierto? Entonces, si yo quiero elevar todo esto a 1 sobre 10, simplemente hago punto elevado. Y cada elemento se eleva a 1 dividido 10, ¿no? Y bueno, la gracia es que también puedo operar matrices. Entonces puedo tomar esta matriz. Ya, por supuesto las puedo sumar a más b. Ya. Las puedo restar, obviamente. Ya, como son las mismas, en la resta da 0. Y puedo hacer esto, ¿no? Punto multiplicado, ¿no? Que es lo que vimos en el PPT, que era multiplicar elemento con elemento, ¿no? Y lo que devuelve es la matriz. O los puedo dividir elemento por elemento. ¿Ya? Por ejemplo, como son iguales, al dividir me da puros unos, ¿no? También los puedo elevar. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, eso sería la ayudantía de hoy. ¿Ya? Vimos bastantes cosas, vimos operaciones, vimos en sí el programa, vimos matrices, vectores.
Entonces ya en la segunda ayudantía lo que vamos a ver es, em, vamos a empezar a meternos de lleno con la programación. Ya vamos a ver ciclo for, ciclo while, vamos a hacer algunas animaciones, ¿ya? Vamos a hacer, en general nos vamos a meter con programación porque esto es como un primer acercamiento del programa, ¿ok? Entonces, bueno, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo, en la próxima ayudantía.